Súper. Sí, trabajamos con los congresos, pero es buena observación. Digo, no por esto, pero para platicarlo. Lo que hizo un profesor ahora en el Prepanam, o sea, él se trajo su cel, lo puso ahí en una esquina y tenía ahí su contador. Pues sí sería pedir una Algo. como yo fui con la pregunta puntual, pero sí, también puede ser opción. Buenos días, me da mucho gusto saludarlos y darles la bienvenida al seminario mensual del Instituto para la Investigación de la Obesidad. Mi nombre es Carla Mayolo y pues tengo el gusto también de presentarles al doctor Omar Lozano García, quien es el ponente del día de hoy. Permítanme compartirles una breve semblanza de la trayectoria de Omar. Omar se graduó con honores en Ingeniería Física aquí en el Tecnológico de Monterrey. Tiene una maestría y un doctorado también en física en la Universidad de Houston. Tiene una maestría en administración en la Universidad de Nemours y también fue investigador postdoctoral en la misma universidad. Ahí estudió nanotecnología y nanoseguridad en modelos celulares y animales. Actualmente, como saben, es profesor investigador en el Tecnológico de Monterrey.
Es autor de más de 45 artículos científicos, 4 patentes y 2 capítulos de libro. Es investigador nacional nivel 2 del SNI. Es cofundador de Nano for Heart, un spin-off del Tecnológico de Monterrey, cuyo objetivo es acelerar el desarrollo de la próxima generación de medicamentos cardiovasculares. Y es fundador de Neidon, una spin-off también basada en nanotecnología, cuyo objetivo es mejorar la administración de fármacos. Y pues bueno, como saben también, Omar es miembro de la Unidad de Bioingeniería y Dispositivos Médicos, y pues me da mucho gusto presentarlo hoy y escuchemos parte del trabajo que ha desarrollado en los últimos años. Muchas gracias, Omar. Adelante. Muchas gracias, Carla. Muy buenos días a todos, los que están presentes, los que están virtuales. Gracias por acompañarnos. Yo quisiera en esta primera presentación platicar un poco acerca del trabajo que hemos estado realizando en el laboratorio. Van a ser algunos ejemplos al respecto. Más sin embargo, antes de comenzar, como sabemos, la obesidad es un tema a nivel mundial preocupante, en México mucho más. 1 de cada 3 personas padecen obesidad, 1 de cada 3 personas sobrepeso, y estamos tratando de buscar soluciones. Esta enfermedad está relacionada con otras enfermedades de origen metabólico, cardiovasculares, origen de cáncer, neuro, etc. Entonces hay toda una serie de enfermedades a las que tenemos que poner atención y tratamos de buscar algo de solución. Yo quisiera en esta sesión platicarles un poco acerca de lo que es la nanotecnología, algunos ejemplos de nanomedicina en estas enfermedades y dedicar una parte importante de la presentación hacia acciones que hacemos en el laboratorio en el desarrollo de este tipo de sistemas para el tratamiento o para la búsqueda de futuras terapias de enfermedades. Dicho esto, la nanotecnología está con nosotros desde hace bastante tiempo. Por ejemplo, en electrónica podemos pensar en pantallas, QLED, etc. En cuestiones que utilizamos día a día, ropa instrumental, quienes jueguen algún deporte basado en raqueta, tenis, pádel, etcétera, pues se acordarán de esas raquetas pesadas de madera de hace unos 20, 30 años y hoy en día a base de fibra de carbono son extremadamente ligeras. ¿Qué es? Pues básicamente un conjunto extendido de nanotubos de carbono. O por ejemplo, en aplicaciones médicas, que es algo de lo que vamos a platicar el día de hoy. Pero antes de, cuando hablamos de nanotecnología, estamos hablando de escalas muy pequeñas y si me apoyan con el video, en su lado derecho, podemos comenzar a ver desde una pelota de tenis, 10 veces más pequeño, tenemos una canica, 10 veces más pequeño es la cabeza de un alfiler, 10 veces más pequeño es el diámetro de un cabello humano, 10 veces más pequeño estamos en el rango de células, 10 veces más pequeño en el rango de bacterias, 10 veces más pequeño en el rango de virus y 10 veces más pequeño en el rango de inicio de los nanomateriales. ¿Ok? Cuando hablamos en términos de aplicaciones médicas, biomédicas, viendo la escala, pues básicamente estamos en un rango desde 1 nanómetro hasta 1000 nanómetros. Es una cuestión de definición, pero al menos es bien aceptado en el área. Ahora, dicho esto, la nanotecnología no es necesariamente nueva. Tenemos ejemplos de antaño cuando pues, nuestros antecesores no sabían qué era exactamente. Está el ejemplo de la copa de Licurgus, donde el contenido, lo que pudiéramos llamar el vidrio, tiene una mezcla de nanopartículas de oro y plata, lo cual hace que cambie de color si se irradia con luz. O por ejemplo, el acero de Damasco. El acero de Damasco contiene nanoestructuras de cementita y esto se descubrió apenas hace 18 años, revelando un misterio del excelente acero de más de 2000 años. ¿Okay? Entonces, viene desde hace tiempo. Ahora bien, demos un salto grande hacia tiempos contemporáneos, más modernos, y veamos un poco de ejemplos. Podemos trazar el uso de la nanotecnología en salud, nanomedicina,
por ejemplo, a 1995, hace ya casi 30 años, con el desarrollo de Doxil. Básicamente es un liposoma que encapsula doxorubicina, un excelente anticancerígeno, pero que genera alta cardiotoxicidad. Este medicamento logró hacer que este compuesto, la doxorubicina, pudiera ser administrada en dosis terapéuticas. Este es uno de los primeros nanomedicamentos. Podemos saltar, por ejemplo, a agentes de contraste como este Resobist, que es básicamente nanopartículas de óxido de hierro con una recubierta. O podemos pensar en investigaciones más recientes. Acá, en estas gráficas que les presento, se utilizó un modelo animal, ratón, se le generó un infarto, y aquí lo que están analizando las dos gráficas es una forma de ver la cantidad de daño, que se llama el área de infarto en el área del riesgo. Si vemos los puntos negros en ambas gráficas, básicamente el daño de un ratón sin ninguna administración, pues está poco arriba del 50%. Se le administró una molécula de interés, ciclosporina A, y como podemos ver en la gráfica de la izquierda, se logra reducir el daño alrededor de 10 miligramos kilogramo. Pero veamos por contraste la gráfica derecha, donde esa misma reducción, esos mismos niveles se lograron con 10 veces menos la cantidad. Y entonces pues nos da un poco de indicios de qué ventajas nos pudiera ofrecer el uso de nanotecnología, una menor cantidad de compuesto. Ahorita veremos un poco más de conceptos. Ahora, también la nanotecnología se ha utilizado en la obesidad. Aquí les presento un ejemplo donde en un modelo de obesidad en ratón, utilizando este fármaco dibenzazepina, es un antiepiléptico, pero resulta que tiene efectos en el tejido adiposo, y lograron generar evidencia de principios de un pardeamiento, pasar de tejido blanco a tejido pardo, el cual es termogénicamente más activo, se considera un tejido más saludable, y esto resultó, más que únicamente en el cambio, pues bueno, en estos modelos de obesidad hubo una disminución marcada de la glucosa sérica y una tendencia de disminución en el colesterol sérico. Entonces, hay principios de que pueda haber ciertas ventajas. Ahora bien, antes de saltar rápidamente a los siguientes conceptos, yo quisiera detenerme tantito y tratar de explicar de una manera sencilla para todo el público qué es lo que hacemos. Y lo voy a hacer a través de este diseño gráfico como tal. Podemos pensar de una manera simplificada que queremos idear la entrega de algún medicamento, que puede ser como este cono que vemos en chiquito. Tenemos que pensar, bueno, ¿para qué lo queremos utilizar? ¿Es para alguna enfermedad en particular? ¿Queremos que evite algunas ciertas áreas? Es parte del diseño. Y entonces podemos pensar en generar un sistema de transporte, un taxi o un nanotaxi, como vemos en el cuarto panel. De tal manera que una vez que se elige lo que queremos entregar, tenemos que saber a dónde lo vamos a entregar. Obviamente, queremos que vaya al corazón, tejido adiposo, al páncreas o algún otro órgano de interés. ¿Ok? Entonces, por lo tanto, generamos el diseño, generamos nuestro sistema de entrega, el nanotaxi, y parte de los retos, además del diseño, es cómo le va a hacer en estos primeros dos paneles, cómo va a llegar al lugar. Va a poder reconocer la zona, le vamos a instalar, haciendo alguna analogía, una especie de GPS que le diga, tienes que ir aquí. Esta es parte del diseño que se hace. Finalmente, bueno, se entrega justamente el medicamento, el conito de nieve, como vemos aquí en el cuarto panel, y con esta entrega comprobamos también si tiene algún efecto, si logró surtir efecto. De todas estas ideas que acabo de presentar para todo el público, nos vamos a centrar en esta presentación en 4. Estas son el diseño del sistema de entrega, algunos ejemplos de cómo poder hacer ese direccionamiento al lugar que queremos llegar, algunos ejemplos de cómo comprobamos que está llegando hacia donde queremos que llegue, y algunos ejemplos
de los efectos que suceden. Esas son las 4 ideas que vamos a tratar el día de hoy. Y primeramente, nanopartículas, ahora digo nanovector, este sistema de entrega, ¿cómo lo podemos pensar? Yéndonos hacia un diseño un poco más realista, todavía estilizado, tomo de ejemplo este liposoma, donde lo primero, como ahorita veíamos en los paneles, es lo que va a llevar, ¿ok? Y esto puede ser moléculas de interés en diferentes formas, estructuras cristalinas, puede ser material genético, alguna proteína, péptido de interés, pero no solamente debemos de pensar como un sistema que lleva algo para entregar, también podemos trabajar en el resto de la estructura, que aquí se sobresimplifica únicamente a decir la superficie, y podemos instalar aquellas cuestiones que sean de nuestro interés. Por ejemplo, tal vez queramos que no sea detectado tan fácilmente por el sistema inmune. Bueno, podemos hacer alguna estrategia. La más popular utiliza el PEG, polietilenglicol, ¿ok? O tal vez queremos ayudarla a que la misma superficie pueda reconocer algún órgano o célula de interés. Bueno, podemos poner algún ligando, que es cualquiera de estos ejemplos, que alguna proteína, anticuerpo, péptido, etc. Esto es parte de lo que implica el diseño. ¿Y en qué lo podemos utilizar? Aquí yo les pongo un ejemplo de un análisis que hicimos sobre la aplicación de nanotecnología hacia el corazón como tal. Y bueno, tenemos clasificación de qué materiales podemos utilizar. Hay biomateriales, por ejemplo, fosfolípidos, polímeros, hidrogeles como tal. Hay partículas de orden inorgánica, metales, óxidos metálicos, que pueden ser interesantes para aplicaciones como imagenología, o tal vez diseños como estructuras mesoporosas que no son fácilmente de obtener en otros sistemas, por ejemplo, de biomateriales. O por ejemplo, estructuras basadas en carbono, que pudiéramos pensar, bueno, estructuras de carbono, ¿para qué? Pues bueno, en este análisis resultó que la mayoría de los biomateriales y alguna que otra partícula de origen inorgánico se utilizó para terapia. En la parte de imagenología, pues lo que encontramos en su momento es que prácticamente eran partículas inorgánicas como tal, pero muy interesantemente para ingeniería de tejido, ya sea en su rama de reparación de tejido, uso de hidrogeles que crezcan bien las células, etcétera, o diseño de chips, que sobresimplificamos aquí en decir heart on a chip, pues la mayoría del trabajo era con estructuras a base de carbono. Tiene su razón, recordemos cuando hablamos en tejido cardíaco hay parte de conducción eléctrica para conectividad, y haciendo un buen diseño de estas estructuras podemos tener una buena conductividad. He ahí la razón. Ahora, estas son aplicaciones, pero también tenemos que tomar en cuenta que hay ciertas barreras biológicas. Yo quiero resaltar primeramente una que es un tema crítico, que es la distribución a donde pueden llegar las partículas. Les pongo este ejemplo. Veamos la gráfica de en medio, abajo. Básicamente se hicieron 4 tipos de nanopartículas que vemos aquí abajo. Aquí en esta gráfica es el tejido objetivo. Fue un modelo de ratón donde se indujo cáncer, tumores sólidos como tal, y podemos ver cuánto llegó en el eje Y, algo digamos entre 20 y 30. Veamos las gráficas de la derecha. Fue el análisis de biodistribución en todos los tejidos. Simplemente veamos el eje Y. La cantidad que se distribuyó en otros tejidos donde no queríamos que llegara es grandísima. Eso es un reto como tal de que tenemos que tomar en cuenta. Simplemente el tener la capacidad de encapsular o hacer algún tipo de funcionalización no necesariamente es suficiente. Hay ejemplos, hay esperanza, hay mucho trabajo que hacer, pero hay esperanza de que esto pueda ser superado. Por ejemplo, utilizando estrategias combinadas entre administración local. Por ejemplo, en este modelo, en la gráfica de arriba a la derecha, es un modelo de ratón de pie inflamado, ¿ok? Donde entre una combinación de inyección local más cierta sensibilidad a cambios del estatus de la enfermedad, se logra tener una acumulación, no voy a decir mayoritaria, pero al menos equivalente a lo que se distribuiría en otros lados. Nuevamente, estos son ejemplos sencillos, pero nos da un poco de pie a lo que podemos hacer. Ahora, hablando en general de barreras biológicas, las paso rapidísimo.
Cuando queremos diseñar algún sistema, tenemos que pensar, ¿habrá problemas en la detección del sistema inmune, como en el panel superior izquierdo? Seguido por el panel, la distribución no específica, vimos en la diapositiva anterior un ejemplo, seguido por cuestiones de dinámica de fluidos. Posiblemente aquí es donde menos entendemos cómo funciona. Hay algunos ejemplos claramente teóricos, pero la aplicación sigue habiendo buen área de desarrollo, por ejemplo, en temas de simulación computacional. Seguido abajo a la izquierda por presión intratumoral. Esto es más característico, vamos a decir, de depósitos ya sea fibrosos o de enfermedades como cáncer. Luego, vamos a decir, llegamos a las células, pues tiene que poder entrar, como vemos en el panel de abajo en medio, pero también evitar que sea degradado. Entonces, hay estrategias de diseño detrás. Y finalmente, un tema al que nos enfrentamos en múltiples enfermedades, puede haber bombas de flujo donde el contenido entregado esté saliendo y sea menos eficiente. Un tema pensado de adaptabilidad, etcétera, pues bueno, es parte de los retos que tenemos que llevar a cabo. Ahora, ¿todo esto para qué? Pues bueno, si quisiéramos pensar en queremos entregar un fármaco, ¿cómo lo pudiéramos resumir? Lo pudiéramos resumir en un tratamiento que sea de entrega y liberación controlada, sostenida a lo largo del tiempo, direccionada, tanto pasivo como activo, es un área que necesita más esfuerzos, de tal manera que podamos utilizar dosis menores en el caso de moléculas que puedan tener efectos secundarios no deseados, justamente menores efectos secundarios. Y también otro tema, hay moléculas que son muy buenas pero se degradan fácilmente, protección a la degradación. Básicamente, lo que podemos hacer hoy mejor, y también podemos pensar en indicios acerca de terapia personalizada. Ahora, esta estrategia, ¿cómo seguimos en el laboratorio? ¿Cómo hemos visto una fórmula que nos ha funcionado? Pues primeramente tenemos que trabajar en pruebas de concepto, desde diseño hasta pruebas básicas en laboratorio. Si todo funciona, no podemos dejar de lado el tema de la seguridad, la toxicología que pueda haber detrás. Tal vez se pueda zanjar si utilizamos biopolímeros o materiales compatibles, pero es un tema que tiene que estar detrás. Y una vez ahí, pues bueno, ya podemos comenzar en diseños y aplicaciones, pensar en modelos más complejos, preclínicos, poder comenzar a pensar ya en cuanto a, pues eventualmente, estudios clínicos. Digo, es pensar un poco en grande y finalmente, pues bueno, llegar hacia alguna parte de emprendimiento o una colaboración con la industria. Esto, pues bueno, es parte de lo que hacemos en el laboratorio. Y ahora voy a presentar algunos ejemplos. Primero, una de las grandes aportaciones del laboratorio en nanomedicina. Esta fue una colaboración hecha con el Metodista de Houston, donde el doctor Gerardo, que nos acompaña, fue coautor de esta investigación. Estaban investigando nanovectores de silicio, que son estos discos que estamos viendo en la imagen, hacia el corazón. Se estudió en diferentes células cardíacas, por ejemplo, en cardiomiocitos de ratón, y se vio, por ejemplo, que estos vectores podían interactuar. Aquí estamos viendo imágenes de microscopía de barrido electrónico. Los discos los vemos claramente en blanco y esa superficie rugosa son la membrana celular de los cardiomiocitos. Hay una especie de asociación e internalización como tal. De manera extremadamente interesante, el mejor concepto y que fue aportado fue que en un modelo de ratón normal o en un modelo de insuficiencia cardíaca, un daño al corazón, lo que se encontró es que simplemente esta administración de vectores aumentaba 14 veces. No había ningún direccionamiento, nada más. Esto es porque el corazón estaba dañado, había, pues básicamente el endotelio estaba con disrupciones per se, lo cual permitía una acumulación. Y esto nos dio esperanza de decir, pues bueno, podemos generar estrategias hacia el corazón. Presento brevemente un trabajo que lideró el doctor Héctor Chapoy, utilizando liposomas y entrega de material genético. Hicimos caracterización, obviamente, del mismo, pero aquí interesantemente con material genético de silenciamiento hacia una proteína en particular mitocondrial, el MCU. Lo que podemos ver en esta gráfica, en estos estudios, es que hay un silenciamiento. ¿Qué quiere decir? El sistema
logró llegar, en este caso, en un modelo de daño de corazón, diferente al de la diapositiva anterior, pero aún así logró llegar y logró generar un efecto. ¿Va? Entonces, con esto, pues bueno, quisiera pasar a algunos ejemplos que hemos realizado. En un principio trabajamos mucho en cuanto a diseño de nanopartículas, utilizando diseño de experimentos. Este es parte del trabajo de una estudiante de maestría, Anay, quien buscó encapsular material genético de silenciamiento Sirna en un complejo a base de quitosano en una partícula polimérica PLGA. Demostró que utilizando el acomplejamiento se podía mejorar la capacidad de captura o, bueno, digamos, de encapsulamiento, por así decirlo, del material genético. Caracterizamos el diámetro de las partículas, poco más de 100 nanómetros, en un rango muy aceptable, y también hizo experimentos preliminares iniciales sugiriendo, utilizando este Sirna contra el mismo tipo de proteína MCU, que en el sistema, en este caso de nanopartículas y complejos, tenía una capacidad de silenciamiento. También hemos trabajado en otros tipos de encapsulamientos a base de estos sistemas de diseños experimentales, por ejemplo, antioxidantes. Les presento aquí el caso de resveratrol, un trabajo hecho por estudiante de licenciatura Alberto, donde, a pesar de que únicamente estoy mostrando esta tabla con los parámetros optimizados, pues fue un amplio trabajo de múltiples experimentos, decenas, caracterización y optimización como tal. Y estos resultados fueron aprovechados en parte por una estudiante de maestría, Paulina Fontes, donde parte de su trabajo, aquí presento solo uno de sus resultados, en un modelo celular de hipoxia reoxigenación, simulando de manera fisiológica un daño cardíaco, pues estábamos viendo un parámetro, en este caso la capacidad de retención de calcio, y utilizando este antioxidante encapsulado encontramos que hay una dosis específica donde había una protección. Bueno, y después ya no hubo. Ahorita les explico en el siguiente ejemplo qué es lo que pudiera estar pasando dentro de. Aquí me voy a extender un poquito para hablar acerca de un nanovector encapsulando otro antioxidante, quercetina. La quercetina es el antioxidante más disponible en vegetales, frutas, leguminosas, etc. Y lo que hicimos es prueba de concepto. La encapsulamos en nanopartículas de PLGA, ¿ok? Hicimos caracterización, vimos que tiene 165 nanómetros de diámetro, bien. Tiene un potencial Z, una carga en la superficie negativa, suficiente para sugerir que hay una electroestabilidad, ¿de acuerdo? Medimos la cantidad de quercetina y, más importantemente, en este panel E hicimos un estudio simulado de liberación a diferentes pHs, 7,4 y 5,5. 7,4 para simular el interior celular, el citosol, y 5,5 para simular procesos, por ejemplo, de endocitosis, un endosoma como tal. Interesantemente, encontramos que la quercetina se libera de manera sostenida pH 7,4, mientras que a 5,5 no hay mucha liberación. Teniendo esta caracterización, hicimos una pequeña pausa y en lugar de encapsular quercetina le pusimos un fluoróforo FITSI, porque queríamos ver, ¿puede interactuar con células de interés, células cardíacas H9C2, un cultivo celular? Y en esta diapositiva tenemos una imagen de microscopía confocal. En verde, los puntos verdes y amarillentos son las nanopartículas o cúmulos de nanopartículas. Tenemos en rojo el citoesqueleto, en azul los núcleos, y lo que podemos ver en estas proyecciones ortogonales, tanto en la parte inferior como en la parte derecha, es que las nanopartículas no se mantienen en la parte superior celular 24 horas después, sino están internalizando. Ya teníamos prueba, pueden entrar. De ahí hicimos un estudio, en este caso farmacológico, de un aumento de producción de especies reactivas de oxígeno mitocondriales.
y queríamos ver, pues bueno, qué sucedía con estas especies reactivas, tanto a nivel mitocondria y por intermediarios a nivel citosol. En verde tenemos nuestro nanovector con quercetina y podemos ver que en ambos casos, tanto a nivel mitocondrial como a nivel de la célula como tal, tiene un mejor efecto, una mejor reducción de estos daños el encapsulado. Entonces, pues bueno, vamos bien. Decidimos ir un poco más adelante y utilizando el modelo de hipoxia reoxigenación más fisiológico, analizamos la protección de viabilidad, donde el encapsulado puede proteger de una mejor manera la viabilidad celular haciendo una administración a 24 horas. Todo esto que les comento es a 24 horas. ¿Ok? Y además vimos ciertos aspectos, por ejemplo, a nivel de producción de peróxido de hidrógeno, hubo una diferencia, no es extremadamente grande, pero ¿qué puede explicar esta mejora en la viabilidad? Pues bueno, vimos que se mantienen tanto grupos tioles como se mantiene el potencial de membrana mitocondrial, y esto nos dio indicios de por qué se estaba dando esta cardioprotección. Pero ahora, ¿por qué? ¿Qué fue esto diferente en el sistema? Y una de las ideas que reportamos como tal, aquí tenemos, les muestro en estas gráficas de absorbancia, la cuantificación de quercetina encapsulada a la izquierda y quercetina libre a la derecha. Cada una de las líneas representa diferentes tiempos. Hora 0, 24 horas, 72 horas. Lo que quiero destacar es que la quercetina encapsulada, no importa el tiempo, mantiene el mismo pico de absorbancia, mientras que la quercetina libre, ese pico, ese máximo, se va desplazando a la izquierda. Lo que nos reporta la literatura es que este desplazamiento en la longitud de onda implica oxidación. De hecho, cuantificando la proporción 380-330, vemos cómo esta va cambiando, y esto nos da la idea que entonces fue una protección por degradación, lo que una de las vías por las cuales fue más eficiente el encapsulado. Muy bien. Dicho esto, yo quisiera pasar a otros temas de cómo podemos tratar de direccionar, cómo podemos hacer que el sistema llegue a su lugar. En un primer trabajo de maestría por Héctor Flores, diseñamos un copolímero, el cual tuvo funcionalizado en la superficie un péptido, angiotensina 2. En células cardíacas, este receptor angiotensina 2 está presente y básicamente estuvimos haciendo un poco de estudios de interacción. Se dio una caracterización físico-química completa, y la parte final de su maestría y el inicio, bueno, uno de los inicios del trabajo de investigación de Azazel Montserrat fue cómo verificamos que hubiera una asociación. En este caso hablamos de asociación, no hemos hecho todavía la microscopía. En la primera gráfica lo que estamos viendo es simplemente un orden dosis dependiente, donde la línea roja son las nanopartículas con el péptido, la línea verde son nanopartículas sin el péptido, tienen un fluoróforo FITSI y cuantificamos cuánto se asociaba a las células. Una vez con esto nos dio confianza y decidimos hacer un estudio más completo, en este caso tiempo dependiente, agregando un tercer grupo, péptido, que tiene los aminoácidos de la angiotensina 2, pero está revuelto, entonces no debe ser sensible, y justamente lo podemos ver aquí. En la línea roja tenemos las nanopartículas con el péptido, la cual nos prueba que hay una respuesta tiempo dependiente mucho mayor sostenida en el tiempo. ¿Qué quiere decir? En un sistema, y en este caso hablamos de células sanas, es posible que llegue más fácilmente. Sabemos que está ampliamente reportado en literatura, en modelos de enfermedad cardiovascular o de algún reto en cultivo celular, estos receptores de angiotensina aumentan, entonces nos da la idea de pensar, pues podemos hacer una entrega más eficiente, sobre todo cuando los tiempos son críticos. Pasando a otro estudio, en este caso el trabajo de tesis de Azazel Montserrat, nosotros decidimos llegar a otro órgano, en este caso al páncreas, en particular a islotes pancreáticos. ¿Ok? Y para esto hicimos un diseño racional, un sistema de biopolímeros con un péptido
afín, en este caso islotes pancreáticos, y lo que les voy a presentar, porque es un trabajo todavía en desarrollo, es algunos de los efectos, después de mucha caracterización físico-química, cómo pueden llegar, en este caso, a islotes pancreáticos. Lo que estamos viendo aquí en imágenes, vamos a ver la que dice a la izquierda backscattering. Estamos viendo un par de islotes, en este caso por microscopía de luz regular. Con microscopía confocal, si vemos la imagen del medio FITSI, lo que podemos ver son como que puntos verdes de diferentes intensidades. Esos puntos son células componentes del islote pancreático. ¿Ok? Y de manera más clara podemos ver en la gráfica de en medio, en estas proyecciones ortogonales, cómo este puntillo verde en realidad es selectivo, no es en todas las células. Los otros círculos que estamos viendo, por ponerlo de una manera sencilla, grises, etcétera, no tienen partículas. ¿Ok? E inclusive podemos ver aquí en la animación, ya haciendo una tinción de núcleos, cómo las partículas pueden llegar. Ahora, corrimos controles, no lo estoy presentando aquí, pero sí hay una diferencia de asociación e internalización marcada. Y bueno, este es un trabajo que también acotamos en la parte de emprendimiento. Estamos buscando pues una protección de parte de este trabajo. Otro trabajo acerca de direccionamiento, en este caso vamos a hablar, en lugar de sistemas direccionados específicos, pensamos en una estrategia, ¿qué tal un sistema un poco más global? Resulta que cuando hablamos de enfermedades, el 90% de ellas tienen un componente subyacente que se llama inflamación. ¿Ok? Está definida de diferentes factores, biológicamente podemos pensar en producción de citocinas, etcétera, pero también físico-químicamente hay alteraciones locales en el pH. Este es un trabajo donde la idea que pensamos es, ¿qué tal si tenemos las partículas aquí representadas en blanco, a las cuales les ponemos un recubrimiento representado por estos eslabones grises y rojos, los cuales aquí en este diseño, en rojo al fondo estamos pensando el torrente sanguíneo, y bueno, en rosas a los lados es tejido, por donde pasa algún vaso. En tejido sano, pues no debe pasar nada y simplemente las partículas siguen su curso. Pero, ¿qué tal en un sistema, en algún tejido que esté dañado, que tenga esta inflamación, un cambio en cuanto al pH? Pues, ¿qué tal si parte del recubrimiento, lo que viene siendo la parte roja, se desprende, causando un cambio en la movilidad de las partículas, ralentizándolas, haciendo que se queden localmente en ese tejido, liberando el compuesto? Esta es parte de la idea que hemos trabajado. Esta ha sido trabajada por una serie de estudiantes de licenciatura, Luis Adrián, Kevin Katzim, y con el trabajo de maestría de José Gómez, nosotros pusimos los elementos de una manera clara, que estos sistemas, tanto en medios fisiológicos como en medios ya en cultivo celular, ante diferentes cambios de acidez, el sistema puede hacer un cambio en cuanto a la liberación de este recubrimiento, la liberación parcial, y por lo tanto tener un principio de efecto como tal. Tenemos algunos datos de asociación. Este es un trabajo que también tiene un corte de emprendimiento. Buscamos llevar la idea más allá. Tenemos una solicitud de patente en progreso. Y bueno, justamente ayer en el evento de Spin-off CBCT, pues tuvimos pláticas con algunos inversionistas para ver cómo podemos avanzar esta idea al siguiente nivel. Ya con esto yo quisiera terminar la plática con un proyecto muy importante de la unidad de bioingeniería. En este caso es el desarrollo de nanoformulaciones contra la obesidad, y este es un proyecto donde estamos varios profesores, Jorge, Carla, un servidor, Marco Rito, y quiero presentarles uno de los estudios dentro de este proyecto como tal. En este caso utilizamos un biopolímero, poliepsilon caprolactona. Es un polímero diferente a PLGA, biopolímero finalmente, que tiene una mayor durabilidad en función del tiempo. Podemos pensarlo de esa manera. Y
Resulta que hay un compuesto disulfiram, el cual tiene reportadas capacidades de reducción de obesidad, pero no se sabían bien las vías. Entonces, decidimos estudiar algunas células del tejido adiposo, que es esta imagen que vemos en medio, y decidimos estudiarlo en 3 células mayoritarias del tejido adiposo, en adipocitos, preadipocitos, macrófagos. ¿Ok? Estudiamos en esas 3 células y les voy a presentar aquí un poquito de los resultados que hemos enviado a publicación. Primeramente hicimos estudios sobre la viabilidad celular o vitalidad celular ya en un argot más contemporáneo, y lo que notamos es que únicamente en los preadipocitos había una afectación, ya sea altas dosis en disulfiram o el encapsulado. Nos decidimos enfocar entonces en los preadipocitos y quisimos ver qué estaba pasando, por ejemplo, en términos de producción de especies reactivas de oxígeno mitocondriales. Resulta que el encapsulado no aumenta estadísticamente su producción, mientras que el compuesto libre sí. ¿Ok? Tratamos de ver, por ejemplo, apoptosis. Nuevamente hay un aumento en apoptosis, no es estadísticamente significativo. Hay mucho en el compuesto y decíamos, pues bueno, entonces tal vez es más seguro, es más eficiente. Es una historia que estamos tratando de desentrañar. Y decidimos hacer un experimento que nos dio claridad, en este caso un ensayo de clonogenicidad. Este es un trabajo liderado por la doctora Helen, y lo que encontramos es que 10 días después básicamente se inhibió la formación de colonias. Entonces, estos estudios de reducción de obesidad puede que parcialmente estén relacionados a que tenemos una inhibición, en este caso, de la proliferación de adipocitos. Posiblemente haya una muerte de los mismos si es el disulfiram libre. Lo que vimos en el encapsulado es que no es un efecto tan marcado. Y pues bueno, estos estudios fueron enviados para publicación, y aquí tenemos pues un poquito del resumen, esencialmente los diferentes efectos que acabamos de ver. Estamos llegando ya prácticamente al final de esta presentación. Quedan otros trabajos que yo quisiera presentar, pero bueno, será para otro momento. Otras estrategias que estamos buscando para llegar hacia el tejido adiposo con diferentes bioactivos. Otras estrategias donde hemos buscado en trabajo de liposomas cómo poder comenzar a hacer algunos estímulos externos y poderles indicar, aquí tienes que hacer la liberación. Y asimismo, pues bueno, otros trabajos en el laboratorio acerca de la patofisiología de la enfermedad cardiometabólica, particularmente en tejido adiposo. Pero bueno, con esto yo quisiera cerrar con un mensaje sobre nuestro compromiso con la sociedad. Yo les dije más o menos a un tercio de la presentación que iba a hablar de 4 ideas: el diseño de sistemas, cómo llegar a ellos, pruebas de que efectivamente estamos llegando hacia las células o el tejido objetivo, y de sus efectos. Pero este es un trabajo que nosotros como científicos en el instituto hacemos todos los días. Tenemos un reto mayor y más en nuestra unidad como tal: cómo hacer que estos avances puedan llegar a toda la sociedad, que sean avances asequibles, de tal manera que se cumpla el principio ético de justicia igualitaria. ¿Cómo se puede dar esto? Hay varias vías. Puede ser desde comenzar con un diseño a priori, con sistemas que sabemos que sean eficientes. Sí, estoy terminando. O otras vías pueden ser hacer pruebas de concepto muy precisas, finas, y buscar soluciones. Hay ejemplos en la literatura, es algo que se puede hacer, y bueno, es parte de los retos que inherentemente llevamos sobre nuestros hombros. Ya con esto no me queda más que agradecer. Agradecer, por ejemplo, a las entidades financieras, sin las cuales, pues bueno, esta investigación no pudo haber sido llevada a cabo, pero también agradecer a todas las personas que han estado atrás de estos trabajos, a las personas que creyeron en estos proyectos, estas ideas, y nos permitieron ir avanzando en los proyectos que hemos realizado, al equipo que ha creído en que podemos generar avances para una próxima generación de terapias a la sociedad y poder tener una mejor salud. Muchas gracias, y por supuesto
a la doctora Georgina Vega, que me ha acompañado pues en toda esta trayectoria. Y muchas gracias a todo el público. Muchas gracias, Omar. Pues como vieron, una plática muy interesante, muy pertinente para el trabajo que estamos haciendo en el IOR. Y pues bueno, tenemos un espacio para preguntas o comentarios que quieran hacer. Por favor, adelante. Gracias. Hola Omar, muy lindos tus datos. Yo tenía una pregunta que quizás no es pertinente para lo que vos mostraste, y es cómo es la eliminación de estas nanopartículas. O sea, porque, bueno, si se depositan en algún órgano o cuál es. Por supuesto, depende del material, Julieta, del que estemos hablando. Por ejemplo, yo mencioné varias veces un biopolímero, PLGA, es un copolímero a base de ácido láctico, ácido glicólico. Entonces, básicamente son metabolitos que son utilizados en las mismas células. Eso puede ser. Hay, por ejemplo, nanopartículas inorgánicas que sabemos que se van degradando. Hay, por ejemplo, óxido de silicio, que sabemos que tiene una toxicidad relativamente baja en un cierto rango de dosis. También tenemos ahí estudios al respecto. Entonces, va a depender del material. Por eso se prefieren más biomateriales, porque dentro de su degradación, ya sea por hidrólisis o algún otro formato, los residuos, por ponerlo de alguna manera, son biocompatibles o se eliminan fácilmente contra partículas metálicas que, pues bueno, salvo casos muy contados en el cuerpo, que bien sabemos, núcleos de zinc, hierro, etcétera, no estamos acostumbrados a lidiar con metales. Gracias. Allá atrás, por favor. Hola Omar, buenos días, muchas gracias. Solo una pregunta sobre el efecto isosulfirán sobre los macrófagos. Claro. Porque esos macrófagos me imagino que no están polarizados, bueno, no están diferenciados, bueno, polarizados hacia algún estado inflamatorio o inflamatorio. La pregunta va en este sentido. Al ser un inhibidor de deshidrogenados, ¿tú esperarías que el efecto fuera diferencial entre macrófagos no activados, activados en M1 o en M2? Tal vez si no están activados, por eso no hay ningún efecto. Es correcto, Luis. Esa es una de las preguntas que nos llevamos. No alcanzaron a completarse en parte de este estudio, pero es parte de las perspectivas a seguir explorando con mayor detalle modelos, como bien mencionas, más realistas de lo que podemos tener en un tejido adiposo enfermo. En este caso, fueron células ideales, por así decirlo. ¿Alguna otra pregunta o comentario? Adelante, Noemí. Gracias, muy bonita presentación, Omar. Muchas felicidades por todo el trabajo. Fíjate que me causó un poco de conflicto. Primero nos hablaste de un trabajo donde demuestras que el cambio de pH es un condicionante muy importante para la liberación de la molécula, ¿no? Pero luego nos muestras una idea que tienen en el grupo de ver el escape de estas moléculas en un concepto, en un fenómeno de inflamación, donde dices que otra vez el pH está permitiendo esa liberación. Pero aquí mi confusión fue ese ambiente de pH, ¿qué tan diferente es al que encontraste en el modelo in vitro completamente? Es muy cercano, ¿no? Porque se contradice. A ver, bueno, para clarificar, va a depender del modelo que queramos trabajar. Por ejemplo, en el caso de tumores sólidos, sabemos que un pH de 6,8 es bastante razonable. Entonces, ahí tenemos un caso específico. Si pensáramos en algún modelo de acidosis como tal, pues bueno, también tendría una pertinencia. Entonces, va a depender mucho del modelo que elijamos. Al momento, el avance del trabajo es, demostramos que esta idea de la sensibilidad, si funciona, podemos tener una mayor asociación. No mostré ese dato, pero lo tenemos reportado en el laboratorio. Y el siguiente paso justamente es elegir un modelo para, ya más allá de únicamente decir el sistema
se logra asociar de una mejor manera, pueda tener realmente un efecto diferente. Entonces tenemos que probar eso in vitro, escalarlo a un modelo en vivo y de ahí pues bueno, tomar la decisión de hacia dónde lo queremos llevar. Entonces, para poderte responder de manera clara, es un trabajo que va en progreso. Gracias. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, hay una pregunta de las personas que están conectadas que igual puedes aterrizarles un poco la información. Claro. Preguntan, como persona diabética, estos avances, ¿cómo los puedo aplicar para bajar niveles de glucosa? Estos avances, los avances de investigación y desarrollo, tenemos que llevarlo a través de diferentes fases. Nosotros estamos desde una parte inicial haciendo pruebas de concepto. Entonces, de estas pruebas de concepto in vitro, tenemos que pasar a otros modelos preclínicos, preferencialmente modelos in vivo como tal. Ahorita les platicaba modelos de ratón o rata, pues hay que definir cuál sería el óptimo. Y como sabemos, porque todos escuchamos de estos tipos de estudios clínicos en la pandemia, tenemos un poco esa idea. Una vez que logramos superar esas pruebas de concepto preclínicas, ya podemos pensar en hacer estudios clínicos y si es seguro y si tiene una eficiencia, podrá resultar en un fármaco que pueda ser utilizado para todos los pacientes. Tenemos que seguir esa ruta, es una ruta que tiene diseñada por décadas como tal, porque vamos probando paso a paso que los desarrollos que estamos haciendo tienen sentido como tal. Muy bien. ¿Alguna otra pregunta aquí? Allá atrás, por favor. Maite. Bueno, en lo que llegan con Maite, Omar, yo te quería preguntar sobre los modelos de preadipocitos. 3, T3L1. ¿Por qué la selección de estos modelos? ¿Cuáles son las ventajas y cuáles otras células podrían darnos información sobre la actividad antiobesogénica de las mismas nanopartículas? Claro, por supuesto. Si pensamos en actividad antiobesogénica, pensar en adipocitos es una primera célula porque pues son el almacén básicamente de grasa como tal. ¿Ok? Entonces, no es la única célula para utilizar, no, pero es un muy buen cultivo celular, ampliamente utilizado en la comunidad científica para justamente eso, tener esas pruebas de concepto. Preadipocitos, pues bueno, todavía a nivel fibroblasto no se ha hecho una diferenciación hacia adipocitos y en ese tipo de diferenciación, pues bueno, ya hay varios caminos que podemos tomar. Puede ser adipocito blanco, que es el tejido que tenemos mayoritariamente. Hay modelos que también simulan adipocitos pardos o marrones, que son más termogénicos, y ahí podemos, básicamente esta línea celular nos da la flexibilidad de poder probar diferentes modelos dependiendo de su diferenciación, para pues diferentes bioactivos que estemos desarrollando, sistemas, compuestos más complejos inclusive. Gracias. Maite. Hola doctor, buenos días. Muchas gracias por su presentación. Gracias. Mi pregunta es, bueno, nos comentó que utilizó diferentes materiales para la síntesis de nanopartículas. Una vez que las nanopartículas están formadas, ¿han evaluado si los productos de degradación de alguna de estas tienen efectos citotóxicos o si se pretende hacer esta evaluación? Claro. En todos los ejemplos que mencioné utilizamos biopolímeros como tal. Nosotros no lo mostramos porque no hay un efecto citotóxico, pero en estos biopolímeros son aprobados por FDA, los hemos probado en células, por ejemplo, células cardíacas por parte de la expertise del laboratorio, y no hemos encontrado que generen un problema como tal, las nanopartículas. Obviamente hay límites máximos donde ya no estamos en un modelo de poner nanopartículas, sino totalmente recubrirlas, pero eso es totalmente diferente a una administración normal, donde las concentraciones son relativamente bajas. De nada. Omar, muchas felicidades, la verdad, muy interesante tema, es muy clara la presentación para público no especializado. Yo, viendo tus datos de sulfirán, me salieron dos preguntas y un poco la explicación por qué en preadipocitos puede ser muchísimo más citotóxico. Claro. Y va un poco a la misma racional que pensó Luis. El disulfirán como un inhibidor de reacciones de óxido de reducción y particularmente de deshidrogenasas
me hace pensar que el metabolismo oxidativo de los preadipocitos es mucho más alto que los adipocitos después de tratarlos con insulina. Claro. Y esa es la explicación. Básicamente, ¿han cuantificado o saben cuál es la actividad respiratoria o el estado de oxidorreducción de esos preadipocitos que en realidad son fibroblastos? Claro. Versus el adipocito ya capaz de internalizar triacilglicéridos. No, este es parte de, igual como mencionaba Luis, parte de los pendientes que llevamos para un estudio mucho más detallado como tal. Pero sí, coincido completamente que hay mucho detalle que podemos explorar desde el punto de vista de la respiración mitocondrial. ¿Alguna otra pregunta o comentario? Bueno, pues les damos las gracias por su atención y asistencia el día de hoy y muy especialmente a Omar por su charla. Muchas gracias. Buen día.